Hola amigos. La cosa se está poniendo seria, todavía revolotea la decisión de la evacuación urgente de estadounidenses de Ucrania, y las noticias se precipitan. Estados Unidos dicen que se está preparando para una guerra global. Putin ha creado un ejército de voluntarios, que es un eufemismo de que ya ha comenzado la movilización, y ha trasladado el Departamento de Economía a una base militar. Por su parte, en Estados Unidos están realizando una campaña de reclutamiento de soldados voluntarios, ya que tienen muchos problemas para reponer las unidades, los visitan puerta a puerta y en sus lugares de trabajo para intentar que se alisten. Qué chunga se pone la cosa. Y a todo esto, ¿sabéis algo de la Unión Europea? ¿Dónde están los políticos? ¿A qué dedican su tiempo libre? ¿Habrán vuelto de los Sanfermines de Pamplona? Para mí, que les ha pillado el toro. El jueves, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar Ucrania de inmediato. Al respecto surgen muchos interrogantes. ¿Qué pudo haber pasado en las últimas horas para que de repente sea necesario evacuar de urgencia a los estadounidenses? ¿Estará comenzando otro Saicón, o Afganistán? Porque no se entiende que si todo va tan bien y piensan derrotar a Rusia en Ucrania, resulta que se parece mucho a Afganistán donde todo iba de maravilla, hasta que de repente evacuaron a toda hostia. Pero, ¿huirán de los rusos? ¿O de los ucranianos? Que tienen un cabreo del copón, porque esto confirmaría el informe de Bloomberg, de que Kiev no recibiera los 9 millones de euros prometidos de Europa. Además, los países occidentales no estaban preparados para resolver los problemas económicos a los que se enfrentan. Incluso se habla de que tendrán que aceptar que el presidente de Hungría, Orbán, realice una operación militar en Transcarpacia. El caso es que las decisiones de Putin suelen dejar a la Unión Europea y la OTAN fuera de juego, y para cuando reaccionan ya suele ser tarde. Me refiero al decreto que firmó Putin para simplificar la adquisición de la ciudadanía rusa para los residentes de Ucrania. Esto ha causado pánico y caos en Kiev, y en Occidente. Ha sido un golpe político de Moscú, al que Occidente no tiene nada con qué replicar en respuesta al decreto de Putin sobre la ciudadanía rusa. Las autoridades ucranianas reaccionaron con dureza a la información sobre la simplificación de la obtención de la ciudadanía, y acusaron a Rusia de violar la soberanía de los independientes. Pero claro, no nos engañemos, en las cabezas de los políticos europeos y occidentales en general retumba la pregunta, de por qué Putin hace algo así, cuáles son sus intenciones para hacer eso. Desde luego se lo pueden preguntar al líder serbio, que como sabéis está siendo presionado incluso con amenazas serias si no condena a Putin y se une a la Unión Europea, y como digo ha hecho unas dramáticas declaraciones, y ha dicho ni más ni menos que si los líderes de los estados del mundo occidental se niegan a aceptar la propuesta del líder ruso Vladimir Putin sobre Ucrania, comenzará el infierno en la tierra. Así lo anunció en una entrevista con el canal de televisión privado serbio Pink Television, el presidente serbio Aleksandar Vučić, advirtiendo de antemano las consecuencias. El jefe del Estado serbio señaló que conoce el futuro, si Occidente no presta atención a la opinión de Moscú. Según él, ahora el dueño del Kremlin está ocupado en el Donbass. Pero después de que termine su negocio en la región de Donetsk, en las ciudades de Seversk, Bakhmut, Antiguo Artyomovsk, Soledar, Slaviansk, Kramatorsk y Avdiivka, se hará sentir. Seguirá con una oferta. Si Occidente no la acepta, y él no tiene la intención de hacerlo, iremos todos al infierno, dijo Vučić, con tristeza, señalando la intratabilidad de la élite occidental. Bueno, no sé por qué empleó la palabra intratabilidad, ¿por bondad? Yo creo que otra encajaría mejor en el perfil de la clase política de la Unión Europea que nos ha tocado sufrir. Al mismo tiempo, el líder serbio no especificó qué tipo de propuesta vendría de Rusia. La reacción de los líderes occidentales aún no se ha producido. Les recordamos que anteriormente, Vučić expresó temores de que el conflicto en Ucrania podría convertirse en algo mucho más grande y peligroso. Además, el presidente de Serbia dijo que Occidente se enfrenta a la Federación Rusa con las manos de los habitantes de Ucrania, y lo que está sucediendo se puede llamar casi una guerra mundial. Al mismo tiempo,
las sanciones occidentales causan un daño mínimo a la economía rusa y afectan a muchos otros países. Lo que no sabe el presidente serbio es que los ciudadanos de la Unión Europea, pasamos de esas tonterías y batallitas, como siempre hemos tenido a la OTAN que nos ha salvado de todo, nosotros a lo nuestro, de fiesta en fiesta. Ahora han terminado los Sanfermines, pues a por la siguiente, sea en España, o en cualquier parte de la Unión Europea, a divertirse toca. Joder, cómo están las cabezas por aquí. El barco haciendo aguas y la orquesta con el volumen a tope, seguramente para que el ruido no nos haga pensar en que somos los nazis de siempre. Tal como han dicho en el Parlamento de Macedonia del Norte, que compara a la Unión Europea con los nazis, los diputados del mayor partido de oposición RODPNE, en el Parlamento de Macedonia del Norte. Compararon a la Unión Europea con los nazis y derramaron sangre simbólica en el podio del Parlamento durante la discusión de la propuesta para la integración de Skopje en la Unión Europea. El viernes, el Parlamento de Macedonia del Norte debatió con tensión la propuesta de Francia, que preside el Consejo de la Unión Europea, de resolver las diferencias con Bulgaria, para iniciar las negociaciones sobre la adhesión de la República Balcánica a la Unión Europea. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a Skopje para presionar, y se reunió con el presidente Stevo Pendarovski y el primer ministro Dimitar Kovachevski, así como con el ministro de Relaciones Exteriores de Macedonia del Norte, Bujar Osmani, y escribió en Twitter que era hora de que Skopje tomara un paso decisivo hacia la integración en la Unión Europea. El jueves, von der Leyen pidió a los parlamentarios que apoyaran el documento propuesto. Los opositores la saludaron en el salón de actos con silbidos, gritos y carteles, y colocaron un volante con la inscripción "No" en el púlpito frente a un invitado de Bruselas. El discurso del primer ministro Dimitar Kovachevski, en el Parlamento y los partidarios del gobernante SDSM, se ha interrumpido durante 2 días. Por el toque de bocinas, silbatos y gritos de los diputados de la oposición, quienes, durante sus discursos, quemaron, rasgaron y tiraron el borrador del documento. Tal día como hoy en 1933, los nazis aprobaron una ley para la esterilización forzada de personas con enfermedades hereditarias. Y hoy y ayer, ya en 2022, vinieron a nuestra casa, al Parlamento, a esterilizarnos a nosotros, los macedonios, dijo la diputada Olga Lozanovska. La transmisión fue realizada por el Servicio de Prensa Parlamentaria. El gobernante SDSM y sus partidos asociados exigieron una disculpa de RODPNE por comparar al jefe de la Comisión Europea con los nazis. Todos los que levanten la mano y apoyen esta traición terminarán en el basurero de la historia. Por lo tanto, deja que este líquido te recuerde la sangre que estás pisando, de las víctimas del fascismo. De los niños de Batasa. Ejecución de 12 jóvenes macedonios el 16 de junio de 1943 por invasores búlgaros, y de la sangre de los héroes que murieron por Macedonia, que ustedes profanan con sus actos, dijo el líder opositor Toni Jareski, y vertió un líquido rojo sobre el podio. Se está llevando a cabo una manifestación de protesta masiva fuera del Parlamento por segundo día. Los manifestantes contra una propuesta para un tratado con Bulgaria con banderas y pancartas nacionales arrojaron huevos al edificio del Parlamento del jueves. La policía dijo que detuvo a 10 personas por arrojar piedras y una por intentar robar parte de la valla del Parlamento. El viernes, la acción se desarrolló sin incidentes. Eso en Europa. Pero en Estados Unidos también se empiezan a ver las cosas jodidas y algo más claras. El senador estadounidense Rand Paul, que en mayo de este año bloqueó $40 millones en ayuda a Ucrania, presentó otra iniciativa anti-ucraniana. El republicano pidió a la OTAN que ya no acepte países del espacio postsoviético. En un artículo para el American Conservative, Rand Paul enfatizó que los miembros de la alianza, al discutir su expansión, deberían abandonar la idea de aceptar estados que anteriormente formaban parte de la Unión Soviética, en el bloque atlántico. Según él, las acciones de la OTAN ya han provocado al presidente ruso Vladimir Putin un mayor agravamiento de las contradicciones, según el senador,
conducirá invariablemente a una guerra entre Rusia y Occidente. Paul enfatizó que no tiene por qué ser nuclear. Al mismo tiempo, los Estados Unidos no deberían estar tan seguros de que tal conflicto ocurrirá solo en Europa. Recordemos que en este momento los miembros de la Alianza del Atlántico Norte son 3 exrepúblicas de la Unión Soviética: Estonia, Lituania y Letonia. Más tarde, la conversación se centró en la probable admisión de Georgia y Ucrania en la alianza. De hecho, fue la perspectiva de que los miembros del bloque aparecieran directamente en las fronteras rusas, lo que se convirtió en la línea roja, tras la cual el presidente Vladimir Putin exigió el cumplimiento de las medidas estratégicas de seguridad en el ultimátum de diciembre de 2021. Este último incluía la negativa de la OTAN a aceptar como miembros a Ucrania y Georgia, así como la retirada de las armas de la alianza a las líneas establecidas por el Tratado de 1997. Vale la pena señalar que Estados Unidos y otros miembros de la alianza ignoraron las propuestas del presidente de Rusia. Como resultado, fue la amenaza de la expansión del bloque a las fronteras rusas lo que se convirtió en una de las razones del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Con respecto a Rand Paul, en su artículo escribió que se oponía a que se unieran a la OTAN, Suecia y Finlandia. Sin embargo, cambió su posición a neutral en relación con la operación rusa en Ucrania. Pues ya veis, aquí estamos los ciudadanos de la Unión Europea, colgados de la botella, de fiesta en fiesta, incapaces de obligar a los políticos a sentarse a la mesa y negociar la nueva organización del mundo, que por supuesto no tendrá nada que ver con la mierda de mundo que nos han dejado las burguesías que lo han mangoneado hasta nuestros días. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.